soy Nadmoana, yo soy Yao Carrera, integrante de los y les traigo ¡No! Bueno, en esta ocasión estamos con mi amigo Gonzalo Fonseca. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer el verdad o beber. ¿En qué consiste esto, Gonzalillo? Ahora esto consiste que acá hay preguntas que pusimos nosotros dos, en este caso del chino. Y vamos a ir sacando preguntas y tenemos que responderlas. O sea, saco una pregunta, la respondes vos, sacas una pregunta, la respondo yo. Y si no, alguien no la quiere responder, tiene que tomar un shot de vodka. Gonza, como es el invitado, es el primero en arrancar. O sea, como igual respondemos, así que... pelotudo. ¿Qué cosas te molestan de mi personalidad? Cosas que me molestan es que sos una persona muy vaga, muy atorrante. Creo que te gustaría pasar tipo... Si fuese por vos pasarías toda tu vida durmiendo, comiendo y chupando alcohol. Es como que haces videos por decir, bueno, tengo que hacer videos. Tengo que hacer videos. No es que me gusta hacer videos, pero a veces como que me gana la paja. Eso es lo que más me molesta de tu personalidad, como que estás todo el día al pedo, como que si te pusieras las pilas, la romperías. ¿Sentís que la fama te cambió? No creo que me haya cambiado. Yo siempre digo que ves un video mío viejo y ves uno nuevo y es lo mismo, sigo siendo el mismo idiota. O sea, más allá de eso que no puedes salir a un shopping, no puedes salir con tu familia porque te van a sacar, que fotos, pero es normal, no me molesta a mí. Alto que mal. ¿Me consideras un amigo? ¿Por qué? Bueno. Yo creo que sí, que te considero un amigo. Yo me doy cuenta cuando alguien es mi amigo porque tengo cierta conexión con esta persona que no la tengo con nadie más. Y creo que vos sos uno de mis pocos amigos que siento esa conexión, ya sea que somos muy iguales en muchas cosas y lo sabemos, o que nos lleva muy bien, ¿entendés? Tipo, nunca tenemos peleas, o si hay alguna pelea es por un bolazo. Pero bueno, creo que nos miramos y ya sabemos qué hacer, sí. Ya sabemos qué decir y qué va a pasar. Y por eso creo que sí, que te considero un amigo. Eso es cierto, sí. Somos amigos. Si pudieras cerrar un canal de YouTube, ¿cuál cerrarías? Cerraría el de Peppa Pig. Hay un canal de Peppa Pig. Odio ese bicho de mierda, no sé por qué. A mi hermana le encanta el cerdo de Vale, si está viendo esto, tapate los oídos. No me gusta. ¿Crees que soy lindo? Yo creo que es atractivo, Gonzalo. ¡Ay, son rojos! Creo que es una persona que le parece atractivo a las personas, a las mujeres más grandes y también a las mujeres más chicas, ya sea las fans o lo que fuese. Tipo, creo que eso es lindo. Te sacás la barba y te queda bien, te dejas la barba y te queda bien, te pones el gorro y te queda bien, te teñís el pelo de blanco y te queda bien. O sea, creo que sí, que es un pibito atractivo. ¿Cuál es el youtuber del mundo que peor te cae? De todo el mundo es Sorman, un español. Algunos lo conocerán, otros no. Pero me cae para el orto, ¿eh? Por unas actitudes que tuvo en el... ¿Qué cosas te gustan de mi personalidad? Creo que sos una persona que le suele caer bien a las demás personas. Eso es algo que es genial. Vos vas a conocer a alguien y voy con vos, por ejemplo, y la otra persona siempre me dice, ¿qué? Me cayó Gonza, no sé qué. O con todos los youtubers o con mucha gente. Le caes bien a primera impresión y a segunda y a tercera impresión a muchas personas. ¿Crees que soy bueno en el sexo? Bueno, yo vivía contigo, brother, y cuando estaba tu novia ahí yo escuchaba cosas, ¿no? Creo, por lo que he escuchado, creo que sí, no sé, se escuchaba bien tu novia. Perdón, Luciano, ¿qué lo tengo que decir? Si se muere Fabri, ¿qué harías con el canal de Dos Bros? ¡Buah! ¿Qué mierda es esto, boludo? Tipo, haría un video explicando la muerte de Fabri. pero qué mierda, no. Haría un video explicando qué le había pasado a Fabri. Y metía otro que no igual. Y bueno, en cambio lo sustituyo por, yo qué sé, dos sisters, no sé qué haría. Porque Fabri se encarga de tipo un 80% de Dos Bros. Tipo, es el que piensa las ideas, el que edita. Así que no sé, creo que ese canal quedaría ahí en la nada. Como haría un último video explicando qué pasó y listo. ¿Tendrías sexo con mi novia? No tendría ni en pedo tu novia. ¿Pero por qué? ¿Porque es fea? No es linda, pero no es tu novia, hijo de puta, no pero si estás borracho, tipo, no tendrías sexo. Tipo, bueno, Luciana. Ni loco, no se me pasaría por la cabeza nunca. ¿Me crees una competencia? Bueno, yo creo que no, te creo todo lo contrario. Creo que si vos creces, yo crezco, que si yo crezco, vos creces. Me veo en YouTube junto con vos y dos personas más nomás, como los que están en mi equipo, por decirlo así. Todos tiramos para el mismo lado. Todos tiramos para el mismo lado, exacto. Es más, Gonza me ha dado muchas ideas para mi canal, me ha ayudado muchísimo cuando empecé. Creo que a medida que pasó el tiempo yo se lo he devuelto también en ciertas cosas. Creo que no, que más que competencia, somos como un grupo unido que si uno crece nos sirve a los dos en igual. ¿Qué cambiarías de mí? Lo excesivamente competitivo que sos, boludo. Sos demasiado competitivo, pero en todo, en absolutamente todo. Hay un vaso de agua y vos tenés que terminarlo más rápido porque tenés que competir hasta... Tipo, sos demasiado... Te enfocás en algo y tipo no parás. Igual es admirable por eso, tío, pero a veces que te volvés loco, boludo. ¿Qué envidias de mí?
Envidio algo que va más en tu cabecita. No sé si es tu constancia, porque constancia no es la palabra. Es como que, por ejemplo, vos empezaste en YouTube hace 5 años, ¿entendés? Y hace 5 años estuviste 3 años haciendo videos que no te conocía nadie. Y seguiste, ¿entendés? Yo, desde mi punto de vista, si a los 3 meses no me veía nadie, tipo, cerraba el canal a la mierda y me dedicaba a otra cosa. Pero eso es envidiable, por un lado. Lo otro es lo que te comenté hoy, que siempre le caes bien a las personas, que eso también es envidiable. Tipo, a mucha gente le gustaría caerle bien a todo el mundo. Y vos lo haces como sin querer hacerlo, ¿entendés? No decís, hoy le voy a caer bien a aquel viejo y vas y, tipo, y le caes bien, ¿entendés? Tipo, siendo vos mismo. Creo que esas cosas más son envidiables. ¿Qué sentís cuando te dicen que ya no sos el youtuber número 1 de la O sea, a mí nunca me importó ser el número 1 de nada. Yo cuando ayudé a alguien, yo cuando ayudé a vos o cuando ayudo a alguien, siempre ayudo para que después esa persona, cuando suba, me ayude a mí. Siempre pienso que yo, si nunca hubiera ayudado a nadie, creo que tendría mucho menos de lo que tengo, ¿entendés? Yo creo que ni siquiera hubiera llegado al millón de suscriptores. Si vos me pasaste en YouTube, digo, no me importa, porque si vos me ayudaste después, entonces pude superarme a mí mismo. Entonces, gané yo. Por más que vos seas el número 1 y yo sea el número 2, al final, todos ganamos. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta sin sacar de acá, tipo, quiero saberlo. Y la gente capaz que la quiere saber. ¿Pensás que tu novia está con vos por la fama que tenés vos o que quiere chuparte la fama? Creo que Luciana, para las personas que no lo saben, está hace 4 años de pareja conmigo. Ella empezó desde que yo jugaba al fútbol, tipo pasó la etapa que a mí me fue mal en el fútbol, en mi carrera futbolística. Y cuando empecé en YouTube, cuando empezó a conocerme la gente, pasó por toda esa etapa y nunca me pidió nada. Nunca me pidió, che, subí una foto conmigo a Instagram, che, esto, che, lo otro. No. Siempre lo hice yo, desde lo más profundo, porque siempre quise. Aparte es una mina excelente, como pareja y como mujer, así que creo que no. Aparte la idea del canal que se haga ella por mía también. Sí. Así que, descríbeme con 3 adjetivos. Bueno, competitivo, lo que te dije, viral. Viral. Claro, boludo, es que vos haces viral absolutamente todo. Cosas que no tienen que ser virales son virales, ¿entendés? En tu canal o en tu Instagram hizo viral una foto, boludo. No entiendo nada, ¿entendés? Tipo, cosas que no tienen que ser virales se hacen virales igual porque a veces vos le metés como algo, no sé, que también es viral. Uso un truquito. ¡Ay, pasa! Y buen amigo, la verdad, sos muy compañero en casi todo, así que cada vez te voy a por agua, ahí está yo para acompañarme, así que compañero, hasta aquí. No hay nada, no hay nada, acá. Bueno, te pregunto una cosa, la gente quiere saber y que yo quiera saber. ¿Pensás que le das más importancia a tu canal personal que al de Dos Bros? Yo no sé si le doy más importancia. Lo que sé es que mi canal personal funcionó mejor solo y mi canal personal, al pasar a Dos Bros, fue lo mismo que pasó contigo. Yo ayudé a Dos Bros. Tipo, al último cada video tiro un video de Dos Bros. Voy mostrando videos de Dos Bros, no es que lo tengo abandonado. No, aparte tu saludo, soy integrante de Dos Bros. Hola gente linda, ¿cómo andan? Yo soy Joao Galera, integrante de Dos Bros, es porque soy integrante del otro canal. Y veo como que a Dos Bros le ha servido que yo haya crecido personalmente también. Nunca dejo de aportar en Dos Bros. Sé que los videos de Dos Bros los edita Fabri y sé que las ideas de Dos Bros son de Fabri, pero creo que nunca le dejé echar importancia. Vos siempre le pones tu parte y siempre se nota. Exacto, siempre, mi parte siempre está, ya sea a la hora de hacer el video o a la hora de hacerle promoción al mismo Dos Bros. ¿Borrarías los 10 videos más vistos de mi canal por $500,000? ¡Sí! Los reborro todos a la mierda, boludo. ¿Sabes cómo los borro? Desaparecen de un día para el otro. Lo mejor es terminar. Vamos mitad y mitad y ya está, boludo. Que no quedé $250,000. Hice 40 videos más de 20 meses. La hace de vuelta, lo resumí. Lo genial, boludo. No te jodiendo. Sí, qué sé yo, arruinaría tipo mi carrera, ¿no? No, boludo. Si te doy la mitad, te doy 250.000. 250.000 a mí, con esa plata te producís 10 videos 10 veces mejores. Y la gente le va a gustar, o sea, le sirve a la gente que nos ve, le sirve a vos, le sirve a mí, todo felices. Igual termino hijo de puta, ¿quién pagaría eso para ti? No, no para nadie eso, por eso dije que sí, boludo. ¿Quién mierda va a pagar por esa pelotude? Horrible hater era, me pagaba para que te borren el canal. Como vieron, no tomamos nada, eso porque queríamos responder todas las preguntas. Y vamos a tomar el último shot, para brindar. Por YouTube. Y por la mitad. Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó tienen que darle un me gusta, si no les gustó dale me gusta también. Por último les dejo mi canal acá abajo para que me sigan, el canal de Gonza para que lo sigan. Suscríbanse a mi canal, también subo videos muy buenos y muy graciosos. Exacto. Les dejamos nuestros 2 Instagram personales acá abajo donde mandamos saluditos a la gente que nos sigan. Les dejamos nuestro Twitter y qué más, no sé qué dejar. Snapchat acá, y qué más. Y le dejamos una nueva enseñanza, chicos. No tomen alcohol, es malo. Muchas gracias por todo, los queremos, bye.
music good.